Seguimos en Aprende en Casa. Recuerda que debes lavar muy bien tus manos antes de tomar los materiales para poder continuar trabajando y acomódate enfrente de la televisión. Relacionarás los procesos de producción de distintos productos alrededor del mundo. Hoy vamos a ver el tema relacionado con los procesos de producción de distintos productos en diferentes partes del mundo. Para eso seleccionamos algunos videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. El proceso productivo consiste en la transformación de factores productivos en bienes o servicios. Hay ahora que añadir que dicha transformación se hace mediante el uso de la tecnología. Son tres las etapas del proceso productivo: las entradas, la transformación y las salidas. En cada una de estas etapas interviene un elemento. Los tres elementos que aparecen en el proceso de producción son, pues, los factores productivos de los que debe disponer la empresa para poder llevar a cabo su actividad, la tecnología, y por tecnología entendemos la forma de combinar los medios humanos y materiales para elaborar bienes y servicios, y por último, los propios bienes o servicios que la empresa produce. Vamos a ver ahora cada uno de ellos con más detalle. Los factores de producción son los recursos que una empresa o una persona utiliza para crear y producir bienes o servicios. En la teoría económica se considera que existen tres factores principales de producción: la tierra, el trabajo y el capital. La tierra. Este factor de producción no se refiere únicamente a la tierra en sí, es decir, no se refiere únicamente al área utilizada para desarrollar actividades como la cría de ganado, la siembra de cultivos, la construcción de edificios, etc. En el factor tierra también se incluyen todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes y servicios, como por ejemplo los bosques, los yacimientos minerales, las fuentes y depósitos de agua. Además, el valor de la tierra depende de muchos factores, como por ejemplo de la cercanía a los centros urbanos, el acceso a los medios de comunicación, la disponibilidad de otros recursos naturales. El trabajo se refiere a todas las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. Por último, el capital se refiere a todos aquellos bienes o artículos elaborados en los cuales se ha hecho una inversión y que contribuyen en la producción. Por ejemplo, pueden ser las máquinas, equipos, fábricas, bodegas, herramientas, el transporte. Todos estos se utilizan para producir otros bienes o servicios. En la actualidad, además, con los grandes cambios a nivel de producción, se puede considerar como factores de producción a la capacidad empresarial y al entorno tecnológico. Con la combinación de los factores de producción se busca la eficiencia en la producción para así obtener mayores utilidades en las empresas. La transformación, como su propio nombre indica, es el proceso mediante el cual las entradas o factores productivos se convierten en productos terminados. Para ello es necesario el uso de la tecnología, ya que esta es la forma de combinar los medios humanos y materiales para elaborar bienes y servicios. Por último, las salidas, que son los bienes o servicios que la empresa produce y que pueden ser finales, es decir, destinados al consumo inmediato, como pueden ser una mesa o una silla, o de capital, es decir, destinados a ser utilizados para producir otros bienes, como puede ser la producción de maquinaria, que posteriormente se utilizará para producir otros bienes o servicios.
自然の生き様が大切かなと思いますね。知識を得て腕にし、体得して心ですけど、この上は自然体妙味の呼吸と私は言ってるんです。心ですりなさいって。必ず明るい気持ちでいい髪をすくんだという心がけでやらなきゃ絶対ダメです。Al final, los diseñadores han acabado con un juego de 783 piezas. Aunque eso no significa que la fábrica tenga que construir 783 moldes para hacerlas. Los moldes son muy caros, cuestan hasta 250.000 euros cada uno, así que los diseñadores intentan utilizar las piezas de que disponen para realizar originales combinaciones con las que crear escenarios nuevos. Los diseñadores han tenido tiempo para pensar en un nuevo personaje para la versión de este año, el fiel perro policía. ¿Y cómo se puede convertir un pastor alemán en un juguete de 3 centímetros? En primer lugar me fijé en el perro de verdad y luego escogí estas imágenes en las que se ve la estructura ósea y la masa muscular. Primero hago un molde de arcilla, cuando aún está blanda, y luego la coloco sobre mi plantilla para ajustarlo. Termina la figura con un cuchillo para acabados, pero el perro policía todavía no está terminado ni mucho menos. La mayor parte de los elementos de la comisaría están listos para entrar en la cadena de producción, pero antes la figurita nueva del perro necesita una transformación. De la arcilla al plástico.
El plástico es la sangre vital del negocio de los juguetes. La fábrica de Billund en Dinamarca emplea una gran variedad de máquinas y herramientas para crear juguetes de gran calidad, entre ellas máquinas de inyección, de pintura de precisión y de embalaje. La popular fábrica de moldeado se divide en 3 áreas principales, 14 silos, a donde llegan los granulados de plástico. 12 cadenas de producción, donde nacen las piezas Lego, y un almacén de 23 metros de altura, donde se clasifican las piezas antes de ser enviadas a decoración y embalaje. La planta utiliza hasta 70 toneladas de granulados de plástico al día y los 14 silos garantizan su suministro semanal. Una intrincada red de tuberías lleva los granulados hasta las 12 cadenas de moldeado, donde las máquinas producen 7.000 piezas Lego de formas y colores diferentes. Unos robots recogen las piezas recién impresas y las envían por vía rápida hasta el almacén de clasificación y almacenaje. A partir de ahí algunas piezas se quedan en Billund, donde se decorarán y embalarán, pero la mayoría viaja hasta las plantas de la República Checa y México. Lego fabrica juguetes a una escala enorme, gracias a las máquinas de moldeado por inyección. En estas máquinas, los granulados de plástico se calientan a 250 grados y la pasta resultante se inyecta en un molde. Los moldes soportan una presión de hasta 120 toneladas mientras que el plástico se enfría para adquirir su forma característica. Cada pieza soporta algo parecido al peso de 3 camiones cargados hasta los topes. Pero a pesar de los avances tecnológicos, el centro de toda la actividad de Lego continúa siendo la transformación de los granulados de plástico en bloques, piezas planas y cubos. Y ninguna máquina, robot o herramienta es más importante para esta megafactoría que un sencillo elemento: el molde. Los moldes son el motor de esta empresa. Cada uno de estos bloques se diseña con una precisión que excede los límites de lo humano. La razón es que no solo deben encajar sin problemas en el juego en el que vienen, sino que tienen que encajar con todas las piezas que se han fabricado desde 1958. Los moldes se fabrican en un lugar a pocos minutos de la fábrica, donde un equipo altamente especializado transforma las figuras de arcilla en moldes de gran precisión. En primer lugar, la figura del perro policía gira sobre una mesa para ser escaneada en 3 dimensiones. La exploración queda registrada en una imagen que luego se retoca para limar los ángulos más afilados y peligrosos. Luego los diseñadores manipulan virtualmente las distintas áreas del molde para crear el espacio ideal para el perro de Lego. Su objetivo es diseñar las 2 mitades del molde donde irá el plástico caliente y prever cualquier fuga o peligro para la seguridad. El diseño ya terminado se graba en la memoria de una enorme máquina que esculpe un molde de latón de muestra. Cada prototipo pasa una prueba de montaje. Lo que parece perfecto en el ordenador puede no servir después en el mundo real. El molde recibe finalmente los últimos retoques a mano para que su superficie quede totalmente lisa. El prototipo pasa una prueba a pequeña escala en la cadena de inyección. Solo los moldes perfectos llegan finalmente a la fábrica. Los perros policía ya están tomando forma y Finn va hacia otra máquina para obtener una muestra aleatoria. Las muestras obtenidas viajan por un sistema de tuberías hasta la sala de control de calidad. Aquí pasan una serie de controles que garantizan que ninguna de las piezas exceda de un margen de error de centésimas de milímetro. Los medidores comprueban la altura del bloque y la de los botones por separado. El control más importante es el del embalaje. Un niño de 5 años tiene que ser capaz de jugar con las piezas, juntarlas y saber que están ensambladas y que no se separarán, pero que luego él será capaz de separarlas. Hasta la última parada dentro de la fábrica, el embalaje. En la cadena de embalaje las máquinas trabajan con juegos de todos los tamaños y formas, pero la comisaría de policía va en una caja demasiado grande, una caja con 783 piezas. Este juego se empaqueta a mano.
Para empaquetar la comisaría necesitamos a 16 personas trabajando a la vez con un margen de tiempo de 8 segundos. Es decir, cada 8 segundos sale en su caja una comisaría de policía. En este momento empaquetamos una media de 650 unidades por hora. A toda velocidad, el equipo empaqueta 1 millón de cajas a la semana. Las cajas ya listas se agrupan en paquetes y se cargan en los camiones. Estos cruzan la ciudad para cumplir con la fase final, la distribución. Lego y DHL se asociaron en 2005 para realizar la distribución mundial de Lego desde un solo almacén. Las tiendas de todo el mundo dirigen sus pedidos a los encargados de Lego, que preparan los pedidos por destinos específicos. Gestionar la mayor parte de la distribución global desde un solo punto le ofrece a la empresa una gran ventaja. Si se dispara la demanda de un determinado producto, todo el sistema, desde el moldeado a la distribución, puede responder a la demanda en un plazo de 10 días. Un pequeño ejército de operadores de carretillas recorren los 140.000 puntos del almacén para satisfacer esa gran demanda. Lápices. La producción del instrumento de escritura más popular del mundo se divide en 2 etapas. La primera etapa es la creación de las minas, es decir, el núcleo del lápiz. La segunda etapa es la colocación de las minas dentro del caparazón de madera. Este vídeo muestra cómo se crean los lápices en la fábrica de Faber-Castell. Por cierto, han estado produciendo materiales de oficina desde 1761. Como ya dijimos, la creación de las minas es el primer paso. El polvo de grafito se mezcla con arcilla y agua. Para que los ingredientes se mezclen uniformemente, pasan al menos unas horas en la batidora. La mezcla resultante se envía a una prensa hidráulica que prensa las minas y las corta a la longitud deseada. En esta etapa las minas son suaves y flexibles porque todavía tienen agua en su interior. Para deshacerse de la humedad, las minas se secan y luego se envían a hornos especiales. Después de haber sido expuestas a una temperatura de hasta 1200 grados centígrados, las minas adquieren la dureza necesaria. Una de las últimas etapas de la producción es bañar las minas en cera líquida durante aproximadamente 12 horas. Las partículas de cera llenan los poros de las minas, proporcionando un deslizamiento más suave del lápiz sobre el papel. La producción de minas de colores es bastante similar. La única diferencia es que en lugar de grafito, los trabajadores añaden pigmentos y rellenos especiales a la mezcla de arcilla. Cuando las minas están listas, es momento de empezar la segunda parte del proceso. Con una fresadora se cortan las ranuras en las piezas planas de madera. Las máquinas automáticas aplican el pegamento e insertan las minas. Otra capa de madera se coloca encima, creando algo así como un sándwich. Se encolan 2 paneles de madera y se presan y secan adicionalmente. Luego una máquina especial corta el sándwich para dar al lápiz su forma final. Los trabajadores luego mezclan las pinturas para decorar los lápices. A continuación se aplica el logotipo de la empresa y se envían los lápices para su secado final. A continuación, los lápices son afilados y embalados. De los procesos observados, puedes identificar las materias primas utilizadas en cada uno. ¿Cuál es el origen de cada uno? Observamos procesos industrializados, pero también artesanales. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? ¿Cuáles son sus desventajas? En la localidad donde vives, ¿qué producen y cuáles son las formas de producir?
En el libro de texto de Geografía de quinto grado se explica el tema a partir de la página 109. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o un esquema, y guárdalas muy bien en tu carpeta de experiencias para que cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, esto fue Cómo lo hicieron. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa.